¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos. Nuevamente ha habido una gran conmoción en Venezuela a raíz de un audio que se dio a conocer en el que una vez más se ponen claramente las diferencias entre el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de la Asamblea Nacional. Vamos a hacer el análisis y para eso tenemos con nosotros por una parte desde Venezuela al diputado venezolano Ismael García. Él fue el que presentó precisamente ese audio. Le damos las buenas noches. ¿Está ahí con nosotros? Buenas noches, ¿cómo está? Encantado de saludarlo. Muy buenas noches y bienvenido al programa. Y aquí en el estudio, Gustavo Azócar, periodista venezolano. Saludos, Gustavo. Un abrazo, hermano, desde aquí de tu tierra, de Venezuela. Un abrazo, Ismael. Buenas noches. Buenas noches. Diputado García, explíquenos, hay mucha gente aquí en el sur de la Florida que a lo mejor no tiene conocimiento de quiénes son estos dos personajes. Hablábamos un presunto miembro del G2, Aramis, ha sido identificado de esa forma, y también de otra persona más. ¿Pudiera explicarnos este periodista quién es para las personas aquí en el sur de la Florida que desconocen su procedencia? Aramis Palacio es un teniente coronel activo del Ejército de Cuba, cercano al equipo de trabajo de Raúl Castro. Está hoy adscrito a la Casa Militar de Venezuela, ha participado en labores de inteligencia, de contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional. Y además de eso, quiero informar que a la 1 de la tarde, luego de haber hecho la denuncia a nosotros de ese video, lo sacaron del país, se lo llevaron a Cuba. El señor Mario Silva no es solamente un periodista ni locutor de un programa, es un señor que ha actuado como sicario del gobierno en el programa más despreciable que tiene el gobierno, que es un programa que llaman Lojilla a Medianoche, en el canal del Estado, para descalificar, intimidar, perseguir, acusar, y desde allí de ese programa se han hecho muchísimas cosas. Este señor está en Cuba, por cierto, y él dicen que va a hablar esta noche también desde Cuba, de tal manera que tanto Aramis como Mario Silva en este momento están en Cuba. Es un video que graban unos días, muy pocos días después de las elecciones. Allí se habla de corrupción, de blanqueo de capital, de empresas que manejaría Diosdado Cabello, que es el actual presidente del Parlamento. Pero también se habla de situaciones muy graves que estarían ocurriendo con un sector de la Fuerza Armada Nacional, una cúpula allí de militares cercanos, unos a Nicolás Maduro y otros a Diosdado Cabello. Se habla de que la promoción de militares del 85, que tendría capacidad de acción en la Fuerza Armada hasta 7 años más, es la que están evitando de que tome el control y el mando de la Fuerza Armada Nacional. Se habla de una situación grave, muy grave, de lo que estaría ocurriendo en el CNE. Y dado que hemos hecho una denuncia de las últimas elecciones presidenciales, donde ganamos nosotros y el gobernador Enrique se convirtió en presidente de la República y nos robaron las elecciones y las estamos reclamando. Primero en el CNE, que no nos dieron respuesta, y luego ahora en el Tribunal Supremo. Bueno, esta es una papa caliente que tiene el Tribunal Supremo en sus manos. Diputado, si me permite, vamos a ir durante este rato, esta charla que vamos a tener a hablar del CNE, vamos a hablar también de las diferencias entre Maduro y Cabello, vamos a hacer énfasis en cada uno de esos puntos, pero yo quisiera comenzar por lo siguiente. Tengo conmigo aquí a Gustavo Azócar. Comentábamos antes de ir al aire, yo le daba mi preocupación y coincidíamos en esto, que lo que se dice en ese audio, de una u otra forma se sabía de antemano. Mucha gente se cuestiona cómo ese audio, quién graba ese audio, por qué se revela y en este momento. Sí, yo comparto, por supuesto, todas las afirmaciones que ha hecho Ismael. Me siento plenamente identificado con el trabajo que Ismael y todos nuestros diputados están haciendo en la Asamblea Nacional. Y comentábamos justamente lo del momento, por qué sale en este momento esa grabación y quiénes pudieron haber filtrado esa grabación. Hay una teoría que está cobrando fuerza y que yo comparto bastante y tiene que ver con el hecho de que de alguna forma el G2 cubano pudiera estar detrás de la filtración de esta grabación. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto las diferencias que han habido y que siguen existiendo entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Diosdado Cabello quería ser presidente de la República. Diosdado Cabello nunca compartió que fuera Nicolás Maduro el que asumiera la candidatura y quien fuera, de alguna manera, el ungido por el fallecido presidente Hugo Chávez. Y Diosdado Cabello está conspirando
y sigue conspirando para ver de qué manera saca del camino a Nicolás Maduro. El incidente ocurrido en la Asamblea Nacional hace algunas semanas atrás, donde fueron agredidos 9 diputados de la oposición, Ismael García estuvo allí, Julio Borges, María Corina Machado, todo el mundo vio eso. Ese enfrentamiento, esa golpiza que le propinaron a nuestros diputados, produjo una crisis de gobernabilidad y produjo una crisis a nivel internacional que golpeó muchísimo al gobierno de Nicolás Maduro. Y el G2 cubano intenta con esto sacar del camino a Diosdado Cabello, porque ¿qué es lo que busca el G2 cubano? Busca tratar de estabilizar al gobierno de Maduro para ver de qué manera logra que Nicolás Maduro termine el mandato. Déjeme, diputado García, ¿cómo llega a usted este video? ¿Le parece sospechoso que salga en este momento? ¿Qué puede agregar a lo que estaba comentando anteriormente el periodista Zócar? Bueno, nosotros estamos denunciando aquí precisamente la injerencia del gobierno cubano, un acto de traición a la patria, donde el G2 cubano está jugando un papel importante. Estamos denunciando precisamente al G2 cubano, porque este señor es una pieza activa de ese organismo. No es por esa vía que hasta ahora nosotros tenemos determinado que nos ha llegado esa información, porque además tenemos mucha más información. ¿Usted no comparte esa opinión de que puede haber sido precisamente una forma de depuración gestada por el propio G2, por el régimen de La Habana? Bueno, mira, déjame decirte, no, yo creo que no, porque a quien le llegó la información fue a mí. Además, allá hay serias cosas en este y en otro capítulo de que viene, y en cosas, pruebas, documentos, movimientos bancarios, cosas que le vamos a presentar al país y al mundo, y que vamos a ir este jueves a la Fiscalía General de la República, de que están involucrados no solamente Diosdado Cabello, no, claro, Diosdado aparece como el principal factor de perturbación para la estabilidad del gobierno de Nicolás, eso es verdad, pero también aparecen serios y graves compromisos del gobierno nacional de coordinación con el gobierno de Cuba, que no lo estamos ocultando para nada, sino que lo estamos denunciando. Y en el capítulo que venga seguramente esa es una parte fundamental. Aquí lo que estamos pidiendo los venezolanos es que se abra una investigación, en primer lugar. En segundo lugar, que de determinarse estas cosas, su seriedad como lo estamos haciendo, o su, digamos, credibilidad, cierto de que eso es así, lo que allí se denuncia, el gobierno estaría en una situación de grave crisis y aprieto. Pero además lo del CNE afecta en grado sumo al actual presidente. Si usted me perdona ahí, y voy a citar textualmente, y ahora le dejo que usted pues amplíe. Hay una parte en la que, con relación a la elección del día 14, por supuesto, se dice: nosotros mismos nos pusimos la espada de Damocles diciendo que el CNE es inexpugnable, y se cuestiona cómo se pone en duda al CNE en caso de una decisión adversa. Pero además dice este señor que él ha aconsejado la realización de una auditoría como cuando se hace una autopsia, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo es la palabra que él dice allí. Forénsica. Forense, correcto, que es lo que nosotros estamos pidiendo, pero él dice que tiene que ser privada, secreta y con las 4 rectoras sin Vicente Díaz. No, nosotros la queremos pública, que enseñando los cuadernos, eso es la auditoría forense, el cuerpo, digamos, que determina si lo que nosotros estamos denunciando, que votaron muertos, que votaron doble cedulado, eso tendríamos que contactar el cuaderno con los que aparecen votando 1, 2 o 3 veces. Si los que están muertos y están activos para votar, digamos, pudieran estar activos porque no los desincorporaron, pero hay que ver si esas personas no votaron, y si votaron, alguien votó por ellos. Eso solo se contacta con una auditoría forense, pero no es solamente con las rectoras del gobierno, sino también con el rector independiente Vicente Díaz. Bueno, además allí se denuncia a José Vicente Rangel, que es un hombre muy cercano a Nicolás Maduro. Fue ministro de Relaciones Exteriores, canciller, mucha responsabilidad, y un hombre que se le ha dado de santurrón. Yo decía en estos días que con vergüenza, porque yo en oportunidad, cuando el MAS se fundó, nosotros apoyamos a José Vicente Rangel, y el país pensaba que él era una persona honorable. Él aparece ligado también a una denuncia que yo llevé hace 2 años a la Fiscalía de su relación con Pedro Torres y Liberto, uno de los banqueros prófugos del
de los banqueros, de los nuevos ricos de este país. Tiene que ver con un acto de corrupción. Además de José Vicente Rangel, se menciona también a Diego Molero, se menciona a Jorge Giordani, a Rafael Ramírez de PDVSA. Y esa pregunta ahora va para Gustavo. Esos nombres que aparecen, de nuevo, ¿es con el fin de una depuración? Mira, todos esos nombres que se mencionan en el audio que presentó el diputado García, como lo hemos dicho, muchos de esos nombres han estado vinculados ya a denuncias de corrupción. Lo acaba de decir Ismael, hace 2 años él mismo denunció a José Vicente Rangel y a su vinculación con uno de los banqueros prófugos. El caso del ministro Molero, quien fue denunciado por el propio candidato Capriles. El vicepresidente Arreaza. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, un hombre que está casado con una de las hijas del fallecido presidente Hugo Chávez, está siendo mencionado también en este audio que está allí. El ministro de Planificación, Giordani. Es decir, todo el alto gobierno está mencionado en ese audio, vinculado a hechos de corrupción que, como dice el diputado Ismael García, tienen que ser objeto de una investigación. Esto es, Félix Guillermo, como cuando tú presencias una pugna entre bandas de ampones por el control del territorio. Es decir, bandas de ampones, de delincuentes peleando por el control del botín y del territorio, buscando sacar a unos pillos para meter a otros pillos. Es decir, o quítame estos pillos porque yo tengo unos pillos que son mejores que estos. Es decir, lo que hemos visto y lo que hemos escuchado con esto es lo podrido que está por dentro el gobierno, no el gobierno de Maduro, no el gobierno de Maduro, es el gobierno que hemos tenido durante estos 14 años. Es decir, son 14 años de corrupción. A Maduro le oí decir algo. Usted sabe que Evo Morales se ha hecho famoso por los disparates que dice. Inclusive hay un libro que se llama Las Cebadas, que son las barbaridades que ha dicho Evo Morales a través de sus años de gobierno. Y Maduro dijo algo que es para no olvidar. Dijo que Chávez era el partero del siglo XX porque había parido la Constitución. Me voy ya, le doy las gracias de nuevo al diputado García. Una vez más, usted dice que esto es el principio y que vienen nuevas revelaciones en camino. Mira, terminaba de decirte que allí hay muchísima gente señalada por hechos muy graves. Este grupo que llaman el grupo de donde están los que estuvieron en el Canal 8, que está una diputada actual, es un grupo muy cercano a Nicolás y Yasilia Flores. Sí, allí hay una cosa grave, ¿no? Denunciada. Entonces, no hay, digamos, una razón para que el G2 cubano precisamente nos haya entregado a nosotros esa denuncia. Lo que pasa es que, claro, como diputados, nosotros simplemente lo importante es el mensaje y no el mensajero. Y como tenemos mucha tela que cortar, como se dice en Venezuela, ahora es cuando faltan cosas que decir e instancias a dónde ir. Bueno, lo importante para el país y para el mundo es que se sepa quién es. Este es el nuevo Vladimiro Montesino de la política nacional. Él dice que sabe muchas cosas en ese video. Y ellos pueden en esta primera etapa tratar de descalificarlo como están haciendo en la tarde de hoy, diciendo que ellos no le van a parar el del señor de Lojilla, Mario Silva, que no le va a parar eso, que eso es un video montado, un audio montado por el Mossad y el imperialismo. Bueno, vamos a ver si eso lo pueden sostener. Diputado, le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros y ya desde ahora lo invitamos y lo comprometemos inclusive para que cuando surjan esas nuevas revelaciones esté con nosotros aquí en el programa. Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Félix Guillermo, por la invitación. Vamos a la pausa. Al regreso, las redes de la inteligencia cubana se adueñan del control estratégico en el gobierno de Venezuela y más adelante vuelven a escapar hacia Cuba con notados estafadores buscados por el FBI, un destino que se repite entre los prófugos de la justicia del sur de la Florida.